Muy bien, en este video vamos a ver brevemente cómo calcular algunos límites y en particular qué sucede cuando el límite es una indeterminación. Entonces, por ejemplo, queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función, x menos 3 sobre x cuadrado menos 4. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar el valor de x donde corresponde para ver cuál es el resultado numérico que obtenemos. Al hacer la cuenta, obtenemos que esto da menos 1 sobre 0. Esto no es una indeterminación, sino que podemos pensarla como un cociente donde el denominador es tan pequeño, es decir, estamos dividiendo un número por una cantidad muy pequeña, muy cercana a 0, lo que va a ocasionar que el resultado sea muy grande. Por lo tanto, me va a dar infinito. En general podemos decir que si dividimos cualquier número a dividido 0, con la excepción de que a no sea 0, ¿verdad? Cualquier número menos 0 dividido 0, vamos a decir que tiende a infinito. Un límite cuando x tiende, por ejemplo, a menos 1, de una función, por ejemplo, 3x más 3 sobre x cuadrado menos 1. Cuando reemplazamos acá me va a quedar 3 por menos 1 más 3 sobre menos 1 al cuadrado menos 1. Esto da 0 sobre 0. Y esto es una indeterminación. Para salvar la indeterminación, lo que vamos a hacer es trabajar con el factoreo de estas expresiones. Vamos a obtener una expresión equivalente a esta que tenemos acá, que nos permita simplificar y que ya no aparezcan los ceros. Entonces, ¿cómo vamos a factorear la expresión de arriba? En realidad, la expresión de arriba se puede factorear usando casos de factoreo como factor común, o bien podemos usar Ruffini de la siguiente manera. Vamos a tomar una columna por cada uno de los exponentes, es decir, aquí tenemos el exponente 1 y luego tenemos que sería x a la 1 y después vendría x a la 0. Pero en lugar de poner x a la 0, nosotros solemos poner acá, simplemente vamos a poner término independiente, que es aquel término que no tiene x. Entonces, el coeficiente de x a la 1, que sería este término, es 3, y luego el coeficiente o término independiente es 3 también. En esta parte de Ruffini siempre vamos a utilizar este valor, que es al que tiende x. Este valor lo vamos a escribir siempre acá. Y luego Ruffini funciona de una manera mecánica, es una técnica donde el primer valor siempre baja como está. Luego lo que se hace es multiplicar este valor por este y el resultado se lo coloca aquí abajo. El resultado de la multiplicación, 3 por menos 1 es menos 3. Y luego lo que se hace es sumar esta columna, los valores de esta columna. Es decir, 3 más menos 3, esto me termina dando 0. ¿Sí? Acá este 0 siempre va a ser el resto de una división que estamos realizando en realidad del polinomio, ¿sí? Es decir, este no se va a escribir ahora cuando escribamos el polinomio factorial. Entonces, el polinomio se va a factorear de manera que queden dos factores. El primer factor siempre va a ser x y le vamos a restar el valor que ya teníamos, el valor al que tiende x. ¿Qué sucede? Cuando yo resto, estoy obteniendo el valor opuesto, es decir, es como cambiarle de signo. En cambio, este paréntesis se va a construir con estos números que quedaron sin contar el resto. ¿Pero de qué manera? Nosotros sabemos que esto comenzó siendo 3 por x.
Pero al dividir, lo que tenemos que hacer es restarle 1 al exponente. Es decir, me va a quedar 3 por x a la 0. O 3 pensándolo como término independiente. Es decir, ya no tengo que copiar con el exponente que está acá, sino con el exponente restado 1. Es decir, voy a estar pensando en el término independiente. Entonces, este polinomio que tenemos acá, esto, es lo mismo que el polinomio que tenemos acá arriba. ¿Sí? O sea, este polinomio es lo mismo que, si vemos, que este polinomio que está acá. Es más, si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a ver que estos dos amarillos son iguales. Bien. Proseguimos con el otro factoreo, que sería factorear el denominador. ¿Sí? Es decir, ahora quiero factorear esta expresión que es el denominador. Bien, para factorear el denominador, volvemos a armar Ruffini, pero obviamente ahora vamos a armar Ruffini en el denominador. Es decir, como tenemos la potencia cuadrática, tenemos que poner x al cuadrado, luego sigue x a la 1 y luego sigue x a la 0, que nosotros le llamamos término independiente. Bien, miro acá. X al cuadrado tiene un coeficiente, por más que no esté escrito acá, que siempre es 1. ¿Sí? Aunque no esté escrito acá, tiene un 1 delante multiplicando. Por lo tanto, vamos a poner un 1 acá. En x a la 1 no hay coeficiente, entonces va a un 0. Esto es muy importante, que el polinomio tiene que estar completo, y donde no está completo va un 0. Es decir, si aquí no figura, va un 0. Y luego el término independiente sería menos 1. Como siempre, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar este valor y lo vamos a escribir acá abajo, que es el valor al que tiende x, que es menos 1. Luego sigue la misma dinámica. Baja como está, se multiplica y el resultado va aquí abajo, que sería 1 por menos 1 es menos 1. Luego se suma, 0 más menos 1 es menos 1. Luego se multiplica nuevamente, menos 1 por menos 1 y esto da 1. Se suman y esto da 0. Entonces tenemos resto 0. Y siempre el resto tiene que ser 0. ¿Sí? El resto siempre tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0 siempre? Porque siempre el resto tiene que coincidir con este valor. Si aquí me dio 0 y 0, los dos restos tienen que ser 0. Y como Ruffini se aplica siempre que da 0 sobre 0, entonces siempre me tiene que dar 0. Bien, para continuar, vamos a armar los dos paréntesis, multiplicando siempre, porque estos son factores. Recordemos que estamos haciendo factoreo, entonces necesitamos generarnos factores, que son este y este. El primer factor siempre se obtiene de la misma manera que lo obtuvimos acá, es decir, x menos menos 1, o simplemente le cambiamos el signo que está acá. El segundo paréntesis, o sea, este paréntesis está saliendo de acá. ¿Sí? Solo que hay que cambiarle el signo. El segundo paréntesis va a salir de acá, de esta parte. El segundo paréntesis va a salir de acá. Sin embargo, a los números le voy a tener que agregar la letra. Es decir, si aquí tengo el 1, es el coeficiente que corresponde. En la columna de x cuadrado, recordemos que le vamos a tener que restar 1 al exponente. Entonces va simplemente x. Esta columna, que correspondía originalmente a x a la 1, le voy a tener que restar 1 al exponente, por lo tanto va a convertirse en un término independiente. Bien, entonces llegamos al punto donde esta expresión de acá es lo mismo que esta expresión que tenemos acá. Si uno aplica la distributiva nuevamente término a término, vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí?
Esto también se podría haber resuelto con un caso de factoreo que se llama diferencia de cuadrado. Pero la regla de Ruffini me permite resolver cualquiera de estos casos de manera general. Entonces, para salvar la indeterminación y para ir concluyendo este video, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores que me daban 0 sobre 0 por sus equivalentes, que están acá, factoreados. Entonces vamos a escribir, ahora sí, lo siguiente. El límite, cuando x tiende a menos 1 de la expresión que estaba originalmente, que era 3x más 3, sobre x cuadrado menos 1, también se puede escribir con sus equivalentes de la siguiente manera. 3x más 3 lo puedo escribir como 3 por x más 1, tal como está acá. ¿Sí? Recordemos que el producto es conmutativo, o sea, puedo poner el 3 adelante. Y el denominador, que está en violeta, era esto, es igual a esto que tenemos acá. Por lo tanto, me queda x más 1 y x menos 1. Nuevamente este 1, recordemos que puede estar o no, se lo puede escribir o no. Bien, si yo reemplazo ahora, me vuelve a dar 0 sobre 0. Pero, justamente, el factoreo lo hicimos para poder cancelar los factores repetidos, que son los factores que dan 0. O sea, este y este. Y ahora sí estamos en condiciones de escribir finalmente la expresión del límite cuando x tiende a menos 1. Y ya vamos, obviamente no vamos a escribir lo que simplificamos y vamos a obtener la expresión tal como nos queda al final. O sea, es el límite cuando x tiende a menos 1 de 3 sobre x menos 1. ¿Y cómo termina el ejercicio? Como todo límite, para poder calcular un límite tenemos que reemplazar. Por lo tanto, vamos a reemplazar 3 sobre, donde dice x reemplazamos por menos 1, me queda menos 1, o sea que esto es 3 sobre menos 2. Lo cual es el límite o el resultado final del límite. ¿Sí? Es decir, la indeterminación 0 sobre 0 pasó a convertirse en 3 sobre menos 2 luego de hacer estas cuentas. ¿Sí? 3 sobre menos 2, que también lo podemos escribir como menos 1,5, si lo queremos trabajar en decimal. Bien, hasta aquí lo que sería una resolución de un límite indeterminado de tipo 0 sobre 0. En el próximo video vamos a ver qué sucede si la indeterminación es en el infinito, de tipo infinito sobre infinito.